Hola a todos, buenas noches, que el Señor les bendiga mucho. Ya hoy es viernes 19 de febrero y nos corresponde leer el capítulo 19 del libro de los Hechos. Como siempre lo digo, para los que se vienen integrando en nuestra lectura diaria, estamos leyendo el libro de los Hechos porque coincide en que son 28 capítulos y febrero tiene 28 días. Y porque es mi libro favorito de la Biblia y mi mes favorito del año. Como les decía, nos corresponde el capítulo 19 hoy. Y también les recuerdo que mi Biblia es NBI, nueva versión internacional. Está un poquito desarmada. De comprensión fácil. Y vamos a leer en el nombre de Jesús. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer, y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos, y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día, el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50.000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía, después de estar allí, tengo que visitar Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras de plata del templo de Artemisa,
proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo: compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adora toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar: ¡Grande es Artemisa de los Efesios! Enseguida, toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y a Aristarco, compañero de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia, que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado, rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Había confusión en la asamblea. Cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar al unísono como por 2 horas: ¡Grande es Artemisa de los Efesios! El secretario del consejo municipal logró calmar a la multitud y dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten allí sus acusaciones, unos contra otros. Si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Tal y como están las cosas, con los sucesos de hoy corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguna? Dicho esto, despidió la asamblea. Y ahí termina el capítulo 19 de hoy. Y bueno, primero vemos que habían unas personas que habían oído del mensaje, pero cuando Pablo le preguntó si habían recibido el Espíritu Santo, ellos ni siquiera habían escuchado de qué era eso. Pero ahí también Pablo les explicó de qué se trataba el bautismo de Juan, que era de arrepentimiento, y les habló del Espíritu Santo. Impuso las manos sobre ellos, o sea, que oró poniéndole la mano encima, y fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar otro idioma, otra lengua, y así la palabra del Señor se seguía expandiendo, había nuevos discípulos, lo hemos visto todo el libro de los Hechos. La iglesia sigue creciendo, a pesar de las amenazas, a pesar de los problemas, a pesar de que han habido algunos encarcelados por predicar la palabra, se seguía expandiendo. También vemos que algunos judíos querían imitar de cierta manera y querían expulsar demonios, pero tal vez no lo hacían con fe, con la misma fe, creyendo realmente en Jesús, sino que como que
te expulso a ti, como lo hace Pablo, en el nombre que lo hace Pablo, porque ellos creen, no, si vamos a hacer algo que sea poniendo nuestro corazón, nuestra fe en el Señor directamente, ¿no? Porque vamos a imitar a alguien más que está usando una técnica y vamos a ser como esa persona, sino que debemos encontrar nuestro camino, nuestro propósito en el Señor y cumplir las cosas que el Señor nos tenga para nosotros. No estar imitando, haciéndolo con la fe de otro, haciéndolo con nuestra fe, que nuestra fe crezca. Y así el Señor va a hacer milagros a través de nosotros también. Vemos acá el disturbio que pasó en Éfeso, de esta gente que trabajaba con plata, hacían dioses de plata, hacían imágenes. Sabemos que al Señor no le gustan las imágenes. Él en varias partes de la Biblia dice que no hay que hacerse imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay que hacerse imagen ni de los ángeles. ¿Qué significa? Que uno no tiene que decir, es que Jesús era con los ojos azules y tenía el pelo rubio y que tenía el pelo hasta aquí, o que este otro tenía esta barba. En realidad no nos corresponde saber cuáles eran las facciones de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, ni de nadie, ni de cómo era María, ni menos idolatrar esas imágenes. Porque hay muchas personas que de repente no lo saben y necesitan algún milagro y dicen, voy a orarle a este santo, voy a orarle a esta virgen. Pero en realidad la palabra de Dios nos dice que el único mediador entre Dios y los hombres, o sea, el único camino, la única persona que puede intervenir entre Dios y los hombres, la única conexión que hay entre Dios y los hombres es Jesucristo. Jesucristo hombre. Él tomó forma de humano para sacrificar su vida, para morir en la cruz, para que por intermedio de Él llegáramos a Dios. No hay otro camino, no hay otra persona que pueda interceder por nosotros. No hay una virgen, no hay un santo, no hay nadie. Nadie puede intervenir por nosotros. Nosotros podemos ir directamente al Señor en oración porque tenemos justificación por medio del sacrificio de Jesucristo. Y bueno, estas personas hacían imágenes con plata, hacían imágenes a un templo de Artemisa, dice aquí, y hicieron un tremendo show porque decían, no, van a llegar a predicar a esta gente y vamos a quedarnos sin trabajo prácticamente, y van a venir a destruir estas cosas y no podemos permitir eso. Y dice en una parte que como que me dio risa un poco, habían algunos que estaban ahí en la multitud, no tenían ni idea de qué estaban haciendo, andaban en una protesta social y no sabían por qué estaban protestando, pero estaban protestando igual. Entonces se levantó aquí alguien, el secretario del Consejo Municipal, y calmó a la multitud. Les dijo, pero si estos hombres todavía no hacen nada, no han hecho nada, están alegando por alegar. ¿Quién no ha conocido gente que alega por alegar? Pero debemos aprender a ser sabios, a tomar las cosas con calma, a predicar con sabiduría la palabra de Dios. Y sí expandirnos, y sí llegar a mucha gente. Y sí, yo ahora de frente a ustedes en estas transmisiones yo les digo, Dios no se agrada de las imágenes, lo ha dicho en su palabra, y no hay nadie, ningún santo, ni ninguna virgen, nadie que nos ayude a llegar a Dios. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Hombre. Y bueno, acá anteriormente cuando estos judíos querían expulsar espíritus, le dice, a Jesús conocemos, conozco a Jesús, sé quién es Pablo, y ustedes quiénes son. Ni Santa Isabel los conoce, yo creo. Pero qué maravilloso que le diga, conozco a Jesús, obvio que los espíritus van a saber quién es Jesús y es su archirrival, más encima que los derrota. Y sé quién es Pablo.
si nosotros tuviéramos la oportunidad de expulsar un demonio, lo que sea, un espíritu malo, ¿ese espíritu sabrá quiénes somos nosotros? ¿Tendremos tanta llegada, tanta reputación como para que nos diga, ah, sé quién eres tú eres un hijo de Dios, tú eres un escogido? ¿O nos va a decir, ¿y este de dónde salió? Yo creo que es importante tener esa conexión con Dios, orar cada día, en la mañana, en la noche, a la hora que sea, que uno se dé el tiempecito, aunque sea un ratito corto, de presentarse ante el Señor, de escudriñar su palabra, de llenarnos del Señor, de repente en el día escuchar alabanzas al Señor, cantarle alabanzas en el día para que Él se sienta como en casa, que nuestra casa sea la casa del Señor, que si canto alabanzas, que Él se haga presente y que sepa que hay un lugar en mi hogar para Él, todo momento, todo el día, en mi corazón también, que nuestro diario vivir, nuestro corazón, nuestro pensar esté siempre conectado con el Señor y que esa relación sea tan estrecha que cuando el Señor nos mande a orar por alguien, tengamos la certeza de que esa enfermedad va a salir en el nombre de Jesús, de que ese demonio va a salir expulsado, de que ese espíritu maligno se va a ir, porque va a decir, yo a ti te conozco, porque tú eres un hijo de Dios. Y el Señor va a responder con milagros. Y eso, mis queridos, que el Señor nos bendiga, que el Señor haga esta palabra viva en nuestros corazones, que el Señor nos permita seguir creciendo, nos ayude a ser firmes, a ser valientes, a seguir adelante con su ayuda y que podamos crecer, que podamos expandirnos como lo hacía la iglesia en el comienzo. Y eso pues, que estén súper bien. Bendiciones, chaolín, cuídense.